Bueno, vamos a ver ahora lo que es la parte 2 de de la revisión de esta noche, que es lo de la HIPAA, la ley médica y factores de la ética en salud, ¿verdad? Vamos a ver que si la OSHA depende del Departamento de Trabajo, la HIPAA lo hace del presidente de Medicare, ¿verdad? El propósito de la HIPAA, entre otros, porque son cuatro componentes de la HIPAA, el que nos compete a nosotros son el manejo de la información de salud de un usuario. Otras subdivisiones de la HIPAA tienen que ver con lo que es el seguro médico, tienen que ver con lo que es el cobro, el billing. Entonces, eso no nos compete a la parte médica que actúa en el cuidado de la salud de alguien, sino que es esta unidad que es el manejo de la información de salud. Entonces, les puse esto de inicio, lo que están viendo acá, porque es uno de los pilares del cuidado de la información de salud, que es que el paciente con el que vamos a trabajar, ese es el paciente que por, l- por ley nos toca ese día o en ese momento. En el caso de los flebotomistas, que usted va a sacar una certificación de flebotomista, no olvidemos que la flebotomía es un procedimiento invasivo y nuevamente les recuerdo, no olviden identificar a su usuario a través del nombre completo y su fecha de nacimiento antes de hacerle el procedimiento. Si ustedes ven acá, este flebotomista todavía no ha hecho ningún pinchón, le está viendo, esta es una imagen de una señora que está en un hospital, le está leyendo su identificación en la muñeca, verifica con la etiqueta en su mano derecha que es ella, vuelve a ver acá y después vuelve a ver que la etiqueta que ya está pegada al tubo concuerda con la que está acá. Entonces hay que hacerlo dos veces. Eso es básicamente estamos aplicando la legislación ahí de información del paciente, que es el paciente que nos interesa. Ahora, ¿qué es la HIPAA? Entonces, básicamente la HIPAA fue una ley que firmó el presidente Clinton en 1996. ¿Ya? Se conoce como la ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico. Eso es lo que, si uno traduce todo este nombre bien largo que está acá, eso quiere decir, ¿verdad? Ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico, HIPAA. 1996 fue desarrollada con la intención de ayudar en el manejo de la información de salud de un paciente en forma confidencial, que su récord médico sea manejado de forma confidencial. En esa época era más papel y ahora un poquito más electrónico. Pero en ambos casos, las reglas de privacidad no han cambiado mayor cosa y competen a las entidades que cubren y proveen atención de salud a un paciente, ya sea en forma escrita o electrónica. Entonces, las prácticas de privacidad y los derechos del paciente son los mismos casi que fueron eh, de 1996. ¿Verdad? Entonces, es la ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico. Básicamente eso es lo que quiere decir esa ley HIPAA. Entonces, la ley HIPAA es una ley federal, ¿verdad? Quiere decir que es nacional, aplica a todos, entidades privadas y públicas. Entre ellas le da derecho al paciente de su información, cómo manejarla, con quién compartirla. También pone reglas de cómo él también puede limitar el acceso a su información. Y también hay unas reglas de privacidad que aplican a toda la información que sea manejada por entidades como hospitales, clínicas o empresas que manejan cobros, que se le llama clearing houses, ya sea en forma escrita, electrónica o de forma verbal cuando lo hacen por vía teléfono. Entonces se ha visto que el efecto de estas prácticas de privacidad sí funcionan cuando se tienen en mente y se practican en el día a día en la clínica. ¿Verdad? Entonces, la confidencialidad de la información de un paciente básicamente es un principio ético muy importante
que necesita ser observado no solamente por el asistente médico clínico, sino por todos los que ahí laboran, ¿verdad? Que pueden ser enfermeras, médicos, fisioterapistas, todo el mundo que esté involucrado en flebotomistas. Entonces, la información que se obtiene en el cuidado de un paciente debe de mantenerse como especial cuidado y no revelarse nada de eso sin la autorización o permiso del paciente, al menos que la ley lo requiera. Sí hay excepciones y son más que todas relacionadas a la ley. Entonces, cualquier cosa que se diga, se escuche o se le haga a un paciente y ustedes fueran testigos visuales de eso que está pasando, es confidencial. Bueno, entonces, cuando ustedes comiencen su práctica y entrenamiento como asistente médico clínico en el lugar que les toque iniciar, deben de poner mucha atención a la ley HIPAA, a esta ley de responsabilidad y portabilidad del seguro médico, ya que es una ley que aplica a lo largo de la nación. Donde sea que ustedes estén, New Jersey, Nueva York, donde sea, la HIPAA aplica y sin excepciones. Entonces, ¿cuáles son las entidades, las entidades que son cubiertas por la HIPAA? Los proveedores, los médicos, los especialistas, fisioterapistas, dentistas, psicólogos, psiquiatras, todo el mundo que aplique como proveedor. Los planes de salud, de seguro, están cubiertos por la HIPAA. Lo que se llaman las clearing houses, cuidados de salud, clearing house, que son establecimientos que son mantenidos por los bancos, aquellos que hacen reclamos de cobros y cuentas. También ellos tienen un aporte de la ley HIPAA que tienen que cumplir. Todos ellos están sujetos a los requisitos de HIPAA y podrían enfrentar penas, multas o llamados de atención si no se cumplen lo que está escrito ahí, ¿verdad? Entonces, es bien importante hacerlo. Ahora, las reglas de seguridad de la HIPAA son algunas cosas que apliquen para el uso de información que tengamos acceso nosotros en forma electrónica, como por ejemplo, eh, el acceso a una computadora cuando lleguemos a trabajar a la clínica. Estas reglas son nacionales, ¿verdad? Protegiendo la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de la información de salud de alguien, pero en forma electrónica. Esa es la regla de seguridad. Entonces, ¿qué se requiere de ellos? Bueno, requieren que mantengan los hospitales o clínicas de forma razonable y apropiada medidas administrativas, técnicas y físicas que ayuden a salvaguardar la información de los pacientes, lo que se llama PHI, que más adelante se los voy a explicar qué es un PHI. Entonces, las reglas de seguridad eh, cubren la información electrónica, básicamente electrónica. Y esto incluye, cuando se tenga acceso a algo, debemos de crear para nosotros una palabra clave, un password, que sea difícil de adivinar, ¿verdad? No vamos a poner algo muy sencillo. Vamos a crear una palabra clave fuerte que nos mantenga la certeza que no va a ser descubierta tan fácil, ya que vamos a acceder a información que vamos a estar transmitiendo información a diario o guardando información nueva o accediendo a información. Entonces, el manejo de la información protegida de salud de un paciente va a ser transmitida a través del Internet con el acceso de nosotros a la computadora y debemos de ser lo más cuidadosos posible. Otra cosa es cuando ya tengamos acceso a la computadora y tengamos abierta esa pantalla, acuérdense que esa pantalla se convierte como una ventana a la información de alguien. Entonces también, si vamos a estar en un área visible a otros, es importante que nuestra computadora la tengamos siempre posicionada de una manera que no revele información de los pacientes. Muchas veces, si vamos a estar cerca, vamos a estar frente a la computadora, pero la computadora la tenemos enfrente, pero estamos escribiendo a un lado, lo que mucha gente hace es cierra.
digamos que nosotros trabajamos con la computadora abierta a 90 grados el monitor, ¿verdad? Entonces lo que se hace muchas veces es bajarle el monitor y dejarlo a unos 20 grados de cierre cuando la tengamos enfrente, pues. Y de esta manera, cualquier persona que pase no va a ver la pantalla. Si nos tenemos que ir del área, así sea por 10 segundos o 15 segundos, sí estamos en la obligación no solo de ponerle en esta situación la pantalla, sino que desconectarnos, lo que se llama log off. Tenemos que salirnos y que cualquier persona que llegue y la abra no tenga acceso a ver nada porque va a estar la pantalla cerrada. Entonces, esas son algunas de las medidas de seguridad que exige la OSHA. Las palabras clave fuertes, no posicionar la pantalla de forma visible si vamos a estar en áreas públicas. Podría haber situaciones donde hay eh, acceso a las informaciones de salud. Entonces, cuando hay acceso a una información que no era permitida o de manera accidental se liberó información que era privada y digamos que se violentó la regla de seguridad, de privacidad, entonces eso se considera como lo que en inglés se dice breach, que sería como una violación o una pérdida de la, de la cadena de seguridad, de la cadena de eventos. Se pierde ese círculo de seguridad. Entonces, cuando hay un breach, cualquier entidad que está obligada a cubrir la información, por muy baja posibilidad o probabilidad que sea comprometido la información, los pacientes que se vean afectados por esto deben de ser notificados en un tiempo razonable, ¿verdad? Lo que significa cuestión de días, tan pronto se descubre. Entonces, tan pronto se descubre que una información pudo haberse violentado, ese se cuenta como el día uno, el día que la empresa se dio cuenta, aunque haya pasado así una semana, pero si no sabía, cuando se descubre ese es el día uno para esa empresa. Entonces esa entidad en ese momento está ya en conocimiento de que hubo una violación o se violentó la seguridad y ya es razonable que el paciente se entere de que pasó algo. Entonces algún riesgo, se determina el nivel de riesgo que hubo y la posibilidad de que la información se comprometió y notificar a quien interese. Ahora, en cuanto a los derechos de los pacientes, que también lo que es la HIPAA, vamos a ver qué significa eso del derecho de los pacientes. Básicamente es también un derecho que legalmente lo definen los estados, los 50 estados. No cambian mucho entre uno y otro. Si ustedes ven el de Massachusetts con el de New Jersey, probablemente sean casi idénticos. En algún detallito puede ser que cambie, pero básicamente se refieren a derechos del consumidor, ¿verdad? Y responsabilidades que fueron adoptados también por una comisión de usuarios que tienen que ver con el cuidado de la salud, las industrias del cuidado de la salud. Entonces, estos documentos fueron creados para mejorar la experiencia y la confianza del paciente hacia las empresas que prestan servicio. Entonces, los pacientes actualmente participan de forma muy activa en el cuidado de su salud y tienen la posibilidad de, si algo no está a su completa satisfacción, ellos podrían eh, mostrarse que no están completos y les tienen que escuchar, ¿verdad? Porque es un derecho de los pacientes. Los pacientes saben cuáles son sus derechos y son también puestos en áreas visibles de las clínicas. Las áreas de espera probablemente pongan la atención la próxima vez que ustedes vayan a una, probablemente van a ver pegadas en las paredes estos derechos y las obligaciones y las situaciones en las que el paciente también podría perder ese derecho, ¿verdad? Por ejemplo, por una actividad criminal, pierde derecho, si alguien está en la cárcel, también pierde su derecho. Si alguna enfermedad, una negligencia infantil o de adulto mayor, pierde el derecho. Y aquí está donde se puede compartir, ¿verdad? Cuando hay tratamiento, cuando se necesita pagar un seguro, necesita saber que sí realmente hubo una cirugía, piden reportes de cirugía o de biopsia, todo eso. Entonces las empresas están obligadas a compartir información.
El paciente en su primera visita también recibe una nota de que sus derechos son estos, y si hay alguna modificación o adenda durante el transcurso de la relación médico-paciente, se le va a hacer saber. Se le da una copia a él, queda una copia en el expediente. Algunos de los derechos se los voy a leer así en forma rápida de los pacientes que podrían ser ya conocidos por ustedes, que en qué momentos los derechos de los pacientes, por ejemplo, recibir tratamiento en forma sin discriminación a su color de piel, origen nacional, religión, forma de pago. Tiene derecho también a saber el nombre de su médico, independientemente de quién sea. Tiene derecho a recibir información necesaria para él decir sí o no a un tratamiento médico. Tiene derecho a información a, de qué personas lo pueden visitar si él así lo estima conveniente. Eso se llama el derecho a rehusar visitas, la privacidad durante la estancia y confidencialidad. Esto es un ejemplo le doy. Por ejemplo, alguien está en un hospital, tuvo una cirugía y él dice que no se comparta su nombre. Por ejemplo, alguien habla y dice, está ingresado el señor José y dice un apellido. Si él tiene observación de que no compartan su nombre, la del front desk tiene que decir que no puede dar información de nadie en ese instante o que no está ingresado en ese momento nadie con ese nombre. Se va a ver un poquito como injusto de que no quieran saber que no, pero el paciente sí tiene derecho a esa información, de retener la información. También tiene derecho a recibir una copia de su expediente médico sin costo y si es un costo tiene que ser razonable para la visita. También tiene derecho a quejarse sin represalias de los empleados que trabajan en ese hospital y que le vayan a poner en prejuicio su cuidado y servicio en el futuro. Siempre va a haber un representante del hospital presente en el momento de una queja. También tiene derecho a lo que se llaman regalos anatómicos, que son básicamente donación de órganos, es un derecho de un paciente. También tiene derecho a recibir un intérprete médico si él no habla el idioma con bastante desenvoltura. Tiene que pedirlo y el hospital se lo tiene que dar sin costo a él. Luego también tiene derecho a recibir terapia de dolor. Muchas veces pacientes que están experimentando una estancia muy traumática pueden pedir ellos que se les dé un tratamiento para la terapia del dolor. En cuanto a lo que es el consentimiento informado, ya se lo voy a mencionar en breve. Ahora, en cuanto a lo que es el derecho del paciente de dar la autorización a alguien que en un eventual caso de que él pierda la capacidad intelectual para tomar una decisión, es lo que se llama un proxy, ¿verdad? Un proxy médico. Esto lo hace estando todavía él en su sano juicio. Entonces, un paciente que exprese un deseo, si en caso de una enfermedad terminal o un accidente él ya no puede expresar ese deseo, es lo que se llama deseo en vida o living will, acá, que muchas veces se puede reflejar como en un poder de un abogado y tiene que estar accesible y disponible en cualquier momento si un médico lo requiere para que se entere, pues que el paciente, le voy a poner una situación, un paciente no dejó un proxy y él entra en la noche, le dio un stroke durante la noche, despertó ya inconsciente. Entonces, en esos casos no hay quien tome una decisión por él, sino sería la esposa, ¿verdad? Pero si el paciente estando una capacidad intelectual clara de mente y todo. Él expresa que no quiere que le den medidas de resucitación y lo hizo antes, que dejó un escrito así como esto está aquí. Aunque haga un código, un paro en el día, llegue el equipo de atención de paro. Si él tiene escrito no resucitar, aunque la familia diga, denle maniobras a mi papá,
tendría que el hospital respetar su último deseo, ¿verdad? Porque así es. Excepto que hubiese un proxy presente, él podría decir sí, denle maniobras. Caso contrario, no. Ahora vamos a ver lo que son los encuentros que ustedes van a tener, cómo obtener un consentimiento informado, que es una de las cosas más importantes. ¿Qué tipos de consentimiento informados tenemos? Entonces, existen tres tipos de consentimiento informado, ¿verdad? Uno es el consentimiento implícito, que es básicamente mostrar interés de hacer una cita en una clínica. Ahora, el expreso es aquel que se hace de forma verbal cuando a alguien le pueden preguntar a ustedes, le voy a realizar la toma de los signos vitales. ¿No hay problema si lo hago? No, no hay problema. Ese es el consentimiento expreso. Y el consentimiento informado, que es el número 3 acá, que involucra que el paciente reciba información más extensa de lo que le van a hacer. Por ejemplo, que le expliquen los riesgos, por qué se va a hacer el procedimiento, por qué es necesario, cuál es el propósito del tratamiento, si existen alternativas de tratamiento y el riesgo que involucre la alternativa y también qué riesgo involucra decir no. Él puede decir no, pero el doctor le va a decir, bueno, si usted no se realiza este procedimiento, él le explicó para qué lo necesita, eso, está en su derecho a decir no, pero podría haber una complicación grave en las siguientes 6 horas. O sea, alguien que no quiera operarse, que tiene una cirugía que es inminente hacerla, pero él dice, no, entonces también tiene que saber el riesgo de decir no, de rehusar ese procedimiento. Entonces, como lo pueden ver, todo tiene que ser explicado de forma muy, muy expresa. Si el paciente no entiende, ahí sería que le den el intérprete médico, ¿verdad? Entonces, el informe de procedimiento informado es voluntario cuando él lo expresa, ¿verdad? El doctor, aunque el doctor haya ordenado, por ejemplo, la sacada de sangre o una inyección, el paciente siempre guarda el derecho de decir no. Ese es su derecho. Entonces, todo profesional médico tiene que asegurarse que el paciente ha entendido y que cada procedimiento tiene la autorización por escrito. Uno a uno, no es que él va a firmar uno para 10 que se van a hacer, o es uno por uno. Entonces, ese es el consentimiento informado. Si no es así, podría incurrir el asistente médico en lo que se llama battery, ¿verdad? Básicamente, battery es el acto físico de tener un contacto con un paciente sin que él lo haya autorizado. Battery. Entonces, un flebotomista podría incurrir en eso. En un battery si no obtiene un consentimiento informado previo y realiza una sacada de sangre. También tiene la obligación flebotomista de hacer los procedimientos con equipo adecuado, limpio, estéril, todo eso. Pero una pregunta que yo les hago, si no tiene el consentimiento informado, ¿a qué hace el flebotomista o se expone a qué? Lo que acabamos de decir, ¿verdad? Battery. Quitar los derechos de los pacientes que les leí hace un momento. Luego lo del PHI que les dije que es información del paciente. ¿Qué incluye el PHI? Es una lista bastante larga. Entonces, el PHI básicamente es información de salud del paciente que lo identifica de manera particular a él en su pasado, presente y futuro. O sea, como podría ser, o sea, se los puse por acá, pero que no. Pero se los puedo leer. Implica, por ejemplo, la dirección de una casa donde usted vive, su teléfono, su número de fax, su correo electrónico, podría ser otra cosa, su seguro social, su número de récord médico, si usted tiene huellas, fingerprints, también ese es un PHI, si tiene una fotografía de su rostro completo o parcial de su cuerpo, pero que lo identifica. Alguien tiene un tatuaje bien obvio que todo el mundo sabe que esa persona tiene ese tatuaje, o que si alguien tiene algún detalle en su rostro o algo, es un PHI, ¿verdad? Las cuentas, los números de cuenta, número de certificado o licencia característico de ese paciente es un PHI. Entonces, el personal de salud tiene que proteger el PHI y si tiene que compartir algo, tiene que lo que se llama de-identify, borrarle todo lo que pueda amarrar esa información a un paciente y hacerlo bastante suave, ¿verdad? Que no se violente la privacidad de los pacientes. Entonces, el PHI se debe proteger
También hay una protección para el PHI electrónico, por eso le ponen la letra E acá. Y es lo que dijimos, que puede incluir información de cobro, de récords médicos. Todos los servidores que se utilizan en los hospitales son encriptadas, las informaciones que se manejan de del origen al fin, para que se protejan, ¿verdad? ¿Podría existir alguna lugar en donde se violente esta información? Sí, ¿verdad? Se ha visto que uno de los lugares más comunes donde se violenta es el elevador. Viene esta fotografía. Aquí tenemos dos personas que tienen acceso a un expediente de un paciente, lo están conversando y una señora está aquí a menos de 3 pies, está echándose todo el secreto ahí. Entonces, los proveedores tienen que acomodarse al entorno, ¿verdad? Tienen que ser muy precavidos, no bajar la guardia, proteger siempre la información de salud de los pacientes, porque estamos realmente rodeados, ¿verdad? Guardar la información de salud lo más segura posible. Si hay una conversación que tiene que ser confidencial entre un proveedor y un paciente, mejor llevar al paciente a una habitación para que se haga privada. Entonces, siempre los médicos, enfermeras, asistentes médicos no deben de hablar de pacientes en zonas semi privadas. Tener ojo ahí, siempre atentos. Acá les pongo, siempre hay que estar presente donde estamos, con quién estamos, qué información puede ser escuchada. Por muy bajita la voz que tengamos, siempre alguien puede escuchar algo. Hay que minimizar la posibilidad de un incidente, siendo muy precavidos. El PHI debemos de compartirlo lo necesario posible, no compartir mucha información de los pacientes. Siempre si lo vamos a compartir, debemos de saber con quién lo vamos a hacer y para qué. Al mínimo posible, tenemos que ser muy efectivos en el manejo de la información, seguros, eficientes, ¿verdad? Entonces, eh, no debemos de, si tenemos acceso a un expediente médico, no debemos de curiosear a alguien, ya que tengo acceso. Voy a ver si la semana pasada creo que aquí andaba un conocido mío. ¿Qué le habrán hecho? Vamos a ver. Bueno, yo tengo acceso pongo su apellido, me sale su nombre, vamos a ver casi rapidito qué pasó. Recuérdense que las computadoras y los servidores tienen memoria. Aunque no esté alguien viéndolo en ese instante, dejan huellas electrónicas y alguien puede saber a futuro que usted se metió a ese expediente y no tenía usted ningún motivo de estar viendo ese expediente. Entonces, no ver cuadros de pacientes por curiosidad. Tener acceso a porción de los expedientes médicos de los pacientes en el rol de servidor de salud. ¿Verdad? Lo mínimo posible. Es esencial que todo el mundo que tiene acceso al PHI de alguien esté siempre atento a que algo puede pasar, liberarse información. Entonces, como ven esta figurita aquí, ¿verdad? Hay que tratar lo más silencioso posible y confidenciar toda la información de los pacientes. Bueno, ¿tiene alguna pregunta en particular del OSHA o HIPAA? Traté de dar lo más resumido posible, lo más importante de lo Muy que ustedes bien, van a ver en el futuro inmediato, que ya sería de enero en adelante. muy bien, profesor. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, comentario, puede hacerlo. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, yo Buenas tengo noches. una pregunta, doctor. El PHI mencionaba que protege al paciente Sí, en cuanto a la información que nosotros podemos dar, sí. pero como que no me quedó muy claro, o sea, en qué situaciones aplicaríamos o se aplicaría este PHI? O sea, como que me pudiera dar un ejemplo. Bueno, el- la protección del PHI es 24/7. Pero lo que puede suceder, y probablemente ahí va su pregunta, y ahora se me viene a la mente, es en qué momento la clínica podría compartir información con otra clínica. Esto puede pasar. Le voy a poner un ejemplo. Usted está en la clínica A, el médico de la clínica A lo manda a la clínica B, por ejemplo, el otorrino, porque usted dijo en la A que que ronca mucho, que le duele la cabeza, que amanece como que no ha dormido, cansancio diario.
mucho sueño. Lo mandan a la clínica B con el otorrino y él le va a hacer un análisis del sueño y todo eso, pero él tiene una información bien poca de usted. Entonces, la única manera que el otorrino puede obtener información adicional es que usted le autorice a través de una hojita que se llama autorización de liberación de información médica para que esa clínica mande esa solicitud que usted ya autorizó para que ellos puedan recibir información del PHI. En eso son cosas bien puntuales que se pueden compartir, pero la tiene que dar la autorización el paciente. Ok, entiendo, entiendo. Al final ese documento que se comparte o esa referencia, si podríamos llamarlo así, lo Sí, comparte, lo hace el médico, ¿cierto? sí, lo que sucede es que el que autoriza la liberación de la información es el paciente, pero Ok, el médico solicita en nombre del paciente, con la autorización del paciente, que necesita que le envíen y él dice qué quiere que le envíe. Por ejemplo, tratamientos médicos, resultados de exámenes anteriores, del último físico, todo eso. ok, 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 Sí, perfecto. Ok, Muy, ok, sí, sí, ya entiendo, entiendo eso de qué se trata. sí, muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona? Gracias. Gracias a sí, usted, doctor. ¿Alguien más? ¿Comentario? Parece que no.